Hola a todos, hoy vamos a comenzar estudiando el capítulo 4 titulado Aproximación de funciones de la asignatura Análisis numérico matricial e interpolación. Entonces, para ello vamos a comenzar viendo cuáles van a ser nuestros objetivos principales a lo largo de este capítulo. Vamos a tener esencialmente dos objetivos claves, que van a ser, por un lado, estudiar el modo más sencillo de evaluar un polinomio. Es decir, dentro de los distintos modos que hemos visto, cuál de ellos es el más sencillo computacionalmente, el que menos trabajo cuesta o la argumentación que más nos interese en cada caso. Y por otro lado, otro concepto que es precisar específicamente qué significa el concepto de aproximación. Muchas veces decimos esto es aproximadamente, o este polinomio se aproxima, o esta función. Pues queremos estudiar con detenimiento qué nos referimos cuando decimos que algo es una aproximación. En cuanto a la evaluación de polinomios, tenemos el siguiente problema entre comillas. Y es que normalmente, ¿cómo evaluamos polinomios? Pues lo tenemos escrito de forma desarrollada, ¿cierto? Es decir, tenemos un polinomio de la forma p de x que no es más que una cierta constante a sub 0 más a sub 1 multiplicado por x más a sub 2, un cierto coeficiente a sub 2, multiplicado por la x al cuadrado, así hasta que llegamos, punto suspensivo, hasta un cierto coeficiente a sub n por x elevado a n. ¿Cuál es el problema de evaluar un polinomio de este modo? Pues que por un lado, aquí tenemos una multiplicación, aquí tenemos dos multiplicaciones, en x cubo tenemos 3 multiplicaciones, en x elevado a n tenemos n multiplicaciones. En total, obtenemos que hay del orden de n al cuadrado más n entre 2 multiplicaciones que realizar. Y luego tenemos que hacer la suma de todas estas multiplicaciones que hemos hecho. Es decir, en total tenemos n sumas. Claro, esto hace que sea un proceso bastante tedioso. Hay una alternativa, precisamente, para ser capaces de evaluar estos polinomios de modo más efectivo. Una alternativa seguramente ya hayamos estudiado durante la ESO, que muchas veces la hemos llamado regla de Ruffini y demás. Y precisamente consiste en reescribir nuestro polinomio de una forma más distinta. Y para ello utilizamos la escritura de un polinomio según Horner. ¿Qué decía Horner? Pues mira, en vez de escribir el polinomio de forma desglosada, vamos a escribirlo del siguiente modo, de forma anidada. Es decir, tenemos aquí una constante a sub 0 más, luego viene una x que multiplica a la sub 1 más una x que multiplica a la sub 2 más, y seguimos realizando este proceso de forma anidada hasta que por último llegamos al coeficiente an-1 más x por a sub n. ¿Qué obtenemos de esta forma? Que vamos anidando las operaciones y se reduce notablemente el número de operaciones que tenemos que hacer. De este modo, gracias a la expresión de Horner del polinomio, tenemos que realizar únicamente n-1 multiplicaciones y también n-1 sumas. Y además sabemos que este es el modo más eficiente que tenemos para evaluar un polinomio. Una vez que nosotros hemos visto cómo podemos evaluar polinomios del modo más sencillo, el siguiente paso es ver cómo podemos aproximar funciones. ¿Por qué? Porque normalmente el modo habitual de aproximar funciones es a través de polinomios. Como ya sabemos, evaluar polinomios de la forma más eficiente. Para aproximar una función, lo único que tenemos que hacer es aproximarla por un polinomio y luego evaluar dicho polinomio del modo que más nos convenga. Pasamos entonces al siguiente objetivo, que ya es aproximar funciones como tal. Para ello tenemos que fijar nuestro espacio de trabajo. Vamos a tener V, que va a ser un espacio vectorial de funciones. Pero no de funciones cualquiera, sino que nosotros nos vamos a centrar en funciones de variable real. Y sobre dicho espacio vectorial de funciones vamos a definir una aplicación, barrita a barrita,
que va a ser una norma, es decir, una aplicación que va de v en R+, es decir, los resultados, los valores que toma son positivos, verificando las siguientes propiedades de norma. Primera propiedad, se cumple que la norma de la función f es nula, es igual a 0, si y solo si la función f es la función equivalentemente 0. Por otro lado, otra propiedad de la norma es que si multiplicamos una función f por un escalar lambda, podemos sacar el escalar fuera de la norma con valor absoluto o módulo, dependiendo si es un número real o complejo. Y por último, una especie de desigualdad triangular que nos dice que si tenemos la norma de f más g, eso es siempre menor o igual que la norma de f más la norma de g. ¿De acuerdo? Y esto es válido para todo lambda escalar, en este caso real, porque estamos trabajando en R, y para toda función f de nuestro espacio vectorial de funciones v. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo durante todo este capítulo es el siguiente. Dada una función dada una función f de nuestro espacio vectorial de funciones v, queremos hallar otra función g también de nuestro espacio de funciones v, tal que dicha función g sea la que aproxime a nuestra función f. Es decir, la norma de la f menos la g sea la menor posible. Es decir, que si cojo otra función h distinta de la g, esa norma sea siempre mayor o igual para cualquier otra función h que nosotros elijamos de nuestro espacio v. ¿De acuerdo? En caso de que seamos capaces de hallar esta función g, se llamará mejor aproximación de la función f. ¿De acuerdo? Y ese es nuestro objetivo durante todo este capítulo. Ser capaces de calcular o de obtener o de hallar esta función g que aproxima a una función f que ya está fijada por nosotros. ¿Vale? Entonces, algunos de los ejemplos más habituales que vamos a tener como espacios de funciones, como normas, pues son los habituales con los que hemos estado trabajando. Es decir, muchas veces vamos a tomar como nuestro espacio vectorial de funciones el espacio de las funciones continuas sobre un cierto intervalo compacto, es decir, cerrado y acotado, AB. Ejemplo de norma, pues mira, podemos tomar la norma de una función, de una cierta función f, como pues la más habitual a la que estamos acostumbrados es la norma euclídea de funciones continuas. ¿Cómo se define la norma euclídea de funciones continuas? Pues precisamente como la integral entre a y b del valor absoluto de f de x al cuadrado, diferencial de x, todo eso elevado a un medio. Otra opción es una generalización de la norma euclídea o la norma 2, que es la norma P. ¿Cómo se define esta norma P? Como hemos dicho que es una generalización, es precisamente la integral entre a y b del valor absoluto de la f de x, diferencial de x, todo eso elevado a p, y por último, en vez de elevado a un medio, elevado a 1 entre p. Y tenemos por último el caso límite cuando la p tiende a infinito, que es lo que llamamos norma del máximo, norma del supremo, norma infinito, que se define como el máximo de la función valor absoluto de f de x cuando x recorre el intervalo AB cerrado. ¿Vale? Estos son tres ejemplos clásicos de norma. Y lo que ocurre es que la función g, mejor aproximación que estamos buscando, puede variar en función de la norma elegida. Es decir, a lo mejor con la norma euclídea tenemos una función g que es la mejor y con otra norma distinta tenemos otra función distinta. Entonces, un primer resultado muy útil
es el que aparece en el libro titulado como Teorema número 13, que nos permite estudiar qué ocurre con esas aproximaciones. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente: si tenemos un par V norma, que es un espacio normado, de modo que para toda función f perteneciente para toda función f perteneciente a v y para todo subespacio vectorial u de nuestro espacio vectorial v de funciones que tenga dimensión finita, ocurre lo siguiente: siempre existe una función g dentro de nuestro subespacio vectorial u que es la mejor aproximación. Es decir, tenemos primero un primer resultado de existencia. Si tengo una función del espacio grande y tengo un subespacio vectorial de dimensión finita, soy capaz de encontrar una mejor aproximación. Pero hay una cosa más, porque resulta que si además la norma que tenemos definida en el espacio vectorial es estrictamente convexa, entonces este teorema de existencia pasa a ser un teorema de existencia y unicidad. Es decir, existe una única G mejor aproximación. ¿Vale? Entonces, gracias a este teorema somos capaces ya de estudiar distintos tipos de aproximaciones. ¿Qué tipos de aproximaciones vamos a estudiar nosotros? En general vamos a estudiar 5 tipos distintos. El primero, que es el de mínimos cuadrados. Luego vamos a estudiar también el de mínimos cuadrados, pero el caso discreto. El anterior podría llamarse mínimos cuadrados, pero caso continuo. Tercer tipo de aproximación, mediante polinomios de Chebyshev. Un cuarto método basado en una aproximación trigonométrica, que en ocasiones recibe también el nombre de aproximación de Fourier. Y un quinto y último método basado en la aproximación uniforme. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a estudiar cada uno de estos métodos. Comenzamos por el de mínimos cuadrados. Aquí vamos a generalizar un poquito más y en lugar de trabajar con espacio normado, es decir, con un espacio vectorial V y una norma definida sobre él, vamos a trabajar con un producto escalar. Entonces, recordemos que esta operación, paréntesis, extraño, paréntesis, es un producto escalar definida sobre el producto cartesiano V por V en R+, cuando verifica las siguientes propiedades. Que son 3. Primero, el producto escalar de una función consigo misma es 0 si y solo si la función f es la función idénticamente nula. Segunda propiedad, el producto escalar de f con la función g coincide con el producto escalar de la función g con la función f. Es decir, tenemos aquí la simetría del producto escalar. Y por último, es lineal en la primera componente, es decir, alfa por f más beta por g aplicado con la función h, me sale que la constante alfa sale por fuera y multiplica a f producto escalar con h más
la constante beta sale por fuera y multiplica la G producto escalar con H. Esto es la linealidad. De hecho, como tenemos simetría, el hecho de tener linealidad en la primera componente implica que tenemos linealidad en la segunda componente. Por eso muchas veces el producto escalar se define como una aplicación bilineal simétrica. ¿De acuerdo? Es decir, lineal en ambas componentes. Y aparte, se puede conseguir una norma inducida por el producto escalar del siguiente modo. Simplemente tenemos que tomar la norma definida como el producto escalar, bueno, norma de la f va a ser el producto escalar de la f consigo misma elevado a un medio. Entonces, gracias a este producto escalar podemos definir una norma. Es decir, entonces, si tenemos productos escalares, también tenemos espacios normados dentro de nuestro estudio de trabajo. Y aparte vamos a destacar un teorema que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que nos permite relacionar qué ocurre entre la norma y el producto escalar. En ese caso dice que si tenemos un espacio vectorial con un producto escalar definido sobre él, el valor absoluto del producto escalar de una función f con otra función g es siempre menor o igual que la norma de la f multiplicado por la norma de la g. Entonces podemos acotar de este modo el producto escalar entre dos funciones cualesquiera, ¿vale? No solo eso, sino que hay un resultado muy importante que nos dice lo siguiente. Nos dice que si tenemos una norma que viene definida por un producto escalar, entonces esa norma es estrictamente convexa. ¿Y eso qué significa? Que entonces, si aplicamos el teorema 13 que hemos visto antes, sabemos que existe una función g que es mejor aproximación y además es única. Es decir, siempre que tengamos un producto escalar definido, tendremos existencia y unicidad de la mejor aproximación de las funciones que estamos tratando de estudiar nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro primer objetivo en esta parte de mínimos cuadrados? Pues mira, vamos a trabajar con un subespacio vectorial U de nuestro espacio vectorial V, ¿de acuerdo? Y nuestro problema que tenemos que resolver es, dado un cierto vector de coeficiente alfa, que va a ser el vector alfa 0, alfa 1, así hasta alfa n, y una base phi sub 0, phi sub 1, phi sub n, que sea base del subespacio vectorial U, es decir, una base de n más 1 elementos, definimos la función j sub alfa, que va a venir definida por la norma de f menos la suma desde i igual a 0 hasta n de la aproximación alfa sub i por la phi sub i. ¿De acuerdo? Esto es nuestro candidato, esto de aquí, es nuestro candidato a mejor aproximación g. Queremos saber si eso es así. Por lo tanto, nuestro problema a resolver es minimizar la función j de alfa, el valor de dicha norma, para los distintos valores de alfa pertenecientes a r n más 1. ¿De acuerdo? Este es el problema que nosotros debemos resolver. Cuando hayamos encontrado los valores de alfa, las componentes alfa 0, alfa 1, alfa n, que hacen que esta norma sea lo mínimo posible, será que tenemos obtenida la función g, ¿vale? Entonces vamos a irnos a lo que se va a llamar las ecuaciones
normales del problema de aproximación, que es este de aquí. Este de aquí sería el problema de aproximación. ¿Vale? ¿Y qué son estas ecuaciones normales? Pues precisamente nos permiten reescribir este problema de minimización como un problema lineal de la forma g que multiplica alfa igual a un cierto vector f flechita. Esta g de aquí recibe el nombre de matriz de Gram. ¿Vale? Y los elementos de dicha matriz de Gram vienen dados del siguiente modo. Tenemos que los elementos g sub i j se definen como el producto escalar de las funciones base phi sub i por las funciones base phi sub j. Además, los elementos de este vector f sub i van a venir dadas por el producto escalar de la función f con los elementos de la base phi sub i. Entonces, una vez que tenemos esto, esto no es otra cosa que resolver un sistema lineal. Una vez que hemos resuelto nuestro sistema lineal con matriz igual a vector de coeficiente de incógnita igual a término independiente, la función g, que es una mejor aproximación, será precisamente esa función suma desde i igual a 0 hasta n de los coeficientes alfa sub i por la función phi sub i. Y ya tendremos nuestro problema resuelto y hemos obtenido esta mejor aproximación. ¿Vale? Una modificación del caso continuo es el método de aproximación de mínimos cuadrados, pero para el caso discreto. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones es posible que en lugar de tener que estudiar qué ocurre con la función en todo el intervalo, únicamente nos interesa el comportamiento de la misma en ciertos puntos del intervalo, en unos puntos que vamos a llamar nodos. Entonces, dentro de nuestro intervalo AB, pues a lo mejor vamos a seleccionar unos ciertos puntos x sub 0, x sub 1, así hasta x sub n, que son los que nos interesa a la hora de aproximar. De modo análogo a la norma, tenemos definida una cosa que llamamos seminormas, y cuyos ejemplos pueden ser, pues mira, podemos tener la seminorma, que ahora vamos a escribir únicamente con una rayita, seminorma 2 o seminorma euclídea, que en lugar de hacer la integral, como son ciertos puntos, lo que vamos a hacer es calcular sumas. ¿De qué? Pues de lo que vale nuestra función en esos distintos nodos, es decir, de las funciones f sub x sub i en valor absoluto al cuadrado y todo eso elevado a un medio. O tenemos también la seminorma p, que de modo análogo lo que va a tener es esta misma suma en vez de la integral desde el término 0 hasta n de los valores absolutos de lo que vale la función en los distintos puntos o nodos en los que hemos hecho la partición elevado a p, y todo eso elevado a 1 partido por p. Y por último podemos tener también la seminorma infinito, que lo que va a estudiar es precisamente el máximo de los valores f en cada uno de los nodos x sub i para i que va desde 0, 1 hasta n, es decir, estamos viendo cuánto valen cada uno de esos puntos. ¿Qué ocurre? Pues que si la seminorma es una norma en nuestro subespacio vectorial U, también podemos usar el teorema 13 para garantizar la existencia de esa función g, que es la mejor aproximación. Y además, si esa seminorma proviniese de un producto escalar degenerado, es decir, en el que no se cumple que el producto escalar de la función consigo mismo es 0, si solo si la función es 0, que es lo que falla aquí en la seminorma, tendríamos también que, como proviene de un producto escalar degenerado, tenemos un teorema de existencia y unicidad, es decir, en esos casos seremos capaces de encontrar la única mejor aproximación. Hay un caso concreto en el cual esta forma sale mucho más sencilla. ¿Qué caso? ¿Qué pasa si
dentro de nuestro espacio vectorial U contenido en V, tenemos una base, como hemos dicho, phi sub 0, phi sub 1, así hasta phi sub n, pero que en vez de ser una base cualquiera, es una base ortonormal de U. Claro, lo que ocurre es que entonces la matriz G, que es la matriz de Gram, sale la matriz identidad justamente. Y por lo tanto, la mejor aproximación G es simplemente coger la suma desde I igual a 0 hasta n, y esos coeficientes alfa sub i son precisamente el producto escalar de f con la phi sub i. Y todo esto multiplicado por los phi sub i. Es decir, que en este caso el alfa sub i es precisamente el producto escalar de la función con los distintos elementos que tenemos nosotros aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, en caso de bases ortonormales esto está muy bien. Sin embargo, no siempre podemos tener bases ortonormales. Pero aunque no tengamos siempre bases ortonormales, sí que podemos convertir nuestras bases arbitrarias en bases ortonormales, gracias al proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. ¿En qué consiste este proceso? Pues mira, si tenemos nuestra base phi sub 0, pero que no es una base ortonormal, cogemos un primer elemento, p sub 0, que va a ser el phi sub 0. Y luego vamos a realizar una iterización, de modo que el késimo elemento de nuestra base va a ser coger el phi sub k y restarle la parte que no es ortogonal de los vectores anteriores. Es decir, vamos a hacer desde i igual a 0 hasta el término k-1, el producto escalar de los términos de la base phi sub i con el késimo término de la base phi sub k entre la norma o el producto escalar del phi sub i consigo mismo, y luego lo vamos a multiplicar por el phi sub i. Gracias a este proceso de Gram-Schmidt conseguimos bases ortonormales. Entonces, si en algún caso tenemos una base que no es ortonormal y nos apetece ser capaces de calcular fácilmente esta mejor aproximación G, podemos hacer un paso previo que es el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt para llevarlo a una base ortonormal, y entonces las cuentas salen más sencillas por este lado. Pero tenemos que hacer estas cuentas, depende de qué nos apetece más, si resolver el sistema lineal o hacer este proceso de ortonormalización. Muy bien, vamos a continuación con la aproximación mediante polinomios de Chebyshev. Para ello, el polinomio de Chebyshev de orden n, t sub n de x, se define como el coseno del arco coseno de x, pero multiplicado por n. Y la x toma valores comprendidos en el intervalo -1, 1. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto es para todos los valores de n desde 0, aunque bueno, a mí no me gusta el 0, pero así está definido, ¿vale? Entonces, a priori podría parecer que este t sub n tiene cosas que ver con funciones trigonométricas. Aquí aparece un coseno, es decir, que eso de que sea polinomio a simple vista no se ve tan claro. Sin embargo, cuando vemos algunos términos, observamos que el término t sub 0, el primer polinomio de Chebyshev, es únicamente la función 1. Que el polinomio t sub 1 es únicamente la función x. Y que además llegamos a una recurrencia de tres términos, es decir, en la que el término t sub n más 1 de x no es otra cosa que 2 por x por el término t sub n de x menos el término n-1 de x. Gracias a estos dos primeros términos, que son polinomios, t sub 1 de x es el polinomio x,
Y a esta ley de recurrencia sí podemos ver claramente que los polinomios de Chebyshev en efecto son polinomios, aunque aparezcan definidos con esta función coseno y arco coseno, ¿de acuerdo? Entonces, un resultado interesante es que si cogemos los polinomios t sub 0, t sub 1 hasta el t sub n, es decir, fijamos la n y cogemos esta base, esto conforma una base ortogonal de P sub n caligráfica, que P sub n caligráfica es el espacio de los polinomios de grado menor o igual que n. Además, lo es respecto a un producto escalar, al producto escalar definido por producto escalar de f con g como la integral entre menos 1 y 1 de una función f de x por la función g de x. Y además aquí aparece un cierto peso w de x, diferencial de x, donde el w de x es el peso dado por la función 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Pues respecto a dicho producto escalar tenemos una base ortogonal. Claro, ortogonal no es ortonormal. Lo que ocurre es que estos elementos no tienen norma 1, pero calculando la norma se puede conseguir a una base ortonormal, es decir, de norma 1, simplemente tomando los elementos raíz de 1 partido de pi, es decir, convierto el t sub 0 en este elemento, es decir, en vez de 1 cojo el raíz de 1 partido por pi, y luego, en vez del t sub 1, el t sub 2, el t sub n, el resto de elementos cojo los elementos raíz de 2 partido por pi multiplicado por los t sub k, y esto es para k igual a 1, 2, y así hasta que llegamos al término enésimo, es decir, únicamente tenemos que dividir o multiplicar por raíz de 2 partido por pi. Y gracias a eso tenemos ahora una base ortonormal, lo cual nos permite calcular muy fácilmente cuál es esa función g que es mejor aproximación. ¿De acuerdo? Hay una generalización última de los polinomios de Chebyshev, que son lo que se llaman los polinomios de Chebyshev, pero estandarizado. Para ello, lo único que tomamos es que el polinomio estandarizado de Chebyshev t sub n gorrito de x se va a definir como 1 entre 2 elevado a n menos 1 por el polinomio usual de Chebyshev t sub n de x. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues tenemos un cierto resultado, el que aparece en el libro como teorema 15, que nos dice lo siguiente. Nos dice que estos polinomios de Chebyshev estandarizados son los polinomios cuyo coeficiente principal es 1, que tienen la menor norma uniforme, es decir, el máximo para los polinomios de Chebyshev estandarizados t sub n de x cuando la x recorre el intervalo menos 1, 1 es menor o igual que el máximo cuando la x recorre el intervalo menos 1, 1 de cualquier polinomio p de x que tenga un coeficiente principal igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo único que nos está dando es una relación de, bueno, en ciertos casos estos polinomios son lo mejor posible que podemos encontrar. ¿Vale? Vamos a seguir porque ya hemos visto el método de mínimos cuadrados, hemos visto el método de mínimos cuadrados discretos, hemos visto
los polinomios de Chebyshev y ahora vamos a ver la aproximación trigonométrica, que llamamos aproximación trigonométrica o también aproximación de Fourier. Pero bueno, vamos a poner de momento como aproximación trigonométrica. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en este caso sí que vamos a aproximar por ciertos polinomios que son con cosenos y senos, con funciones trigonométricas. Y nuestro espacio V vectorial de funciones en el que vamos a trabajar van a ser también funciones continuas, pero ahora en vez de intervalo menos 1, 1 va a ser intervalo menos pi, pi. Cerrado, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar con un producto escalar definido del siguiente modo. Este producto de f por g tiene un cierto peso, que es el 1 partido 2pi, es decir, está normalizado para que las cuentas salgan bonitas, multiplicado por la integral entre menos pi y pi de la f de x por la g de x diferencial de x. ¿Vale? Y sabemos entonces que nuestro espacio o subespacio vectorial U contenido en V con el que vamos a trabajar viene dado del siguiente modo. Vamos a coger el espacio generado por las funciones 1, la función coseno de x y la función seno de x. Donde sabemos además que el conjunto formado por 1 coseno de x y seno de x es una base ortogonal de U. Es decir, si cogemos este 1 como el phi sub 0, el coseno de x como el phi sub 1 y el seno de x como el phi sub 2, tenemos una base ortogonal. Claro, si queremos convertirlo en una base ortonormal, lo único que tendríamos que hacer es calcular la norma de los elementos phi 0, phi 1 y phi 2 y dividirlos entre su norma. Obtenemos así que el elemento 1 tenemos aquí raíz de 2 coseno de x y raíz de 2 seno de x sí que conforma una base ortonormal de nuestro espacio U, ¿de acuerdo? Por si nos hace falta estudiar, porque sabemos entonces que si tenemos una base ortonormal, la mejor aproximación G se puede calcular de forma muy sencilla como el sumatorio desde i igual a 0 hasta 2, si de nuevo llamamos a esto de aquí phi 0, a este phi 1 y a este segundo elemento phi 2, sería simplemente el producto escalar de phi sub i multiplicado con la f por el elemento phi sub i. Dice sería algo por 1, algo por el coseno y algo por el seno. Muy bien. De forma más general, podemos extender este espacio U al siguiente. Podemos tomar como U el espacio generado por las siguientes funciones. Por la función 1, la función coseno de x, la función coseno de 2x, luego coseno de 3x y así de forma sucesiva hasta que llegamos a la función coseno de nx. Y luego usamos la función seno de x, la función seno de 2x y así seguimos iterando hasta que llegamos a la función seno de nx. Pues bien, entonces sabemos cómo calcular nuestra mejor aproximación. Es cierto que no tenemos una base ortonormal en este caso, pero la función g, que es la mejor aproximación, va a venir dada por un coeficiente a sub 0 dividido entre 2 más una serie de coeficientes que van a ser una suma desde i igual a 0
hasta n, perdón, desde i igual, la i va desde 1, el término asusto yo ya lo he puesto delante, desde i igual a 1 hasta n, de unos coeficientes a sub i que multiplican al coseno de i por x, más unos coeficientes b sub i que multiplican al seno de i por x. ¿Vale? ¿Quiénes son estos coeficientes que tenemos aquí? Pues los coeficientes a sub i van a venir dados por 1 partido por pi, la integral entre menos pi y pi de f de x que multiplica al coseno de i por x diferencial de x. Y los coeficientes b sub i van a venir dados por 1 partido por pi por la integral entre menos pi y pi de la función f de x, y en vez de multiplicar a las potencias o a las sucesivas multiplicaciones del coseno, las hacemos con el seno de i por x diferencial de x. ¿De acuerdo? Es por ello, por esta representación de seno y coseno, que esta función g a veces recibe el nombre de serie de Fourier finita de la función f, porque normalmente la serie de Fourier es una cosa infinita, con infinitos términos. Aquí aparece un infinito en vez de una n, pero bueno, también se puede obtener así. Por último, una vez que ya hemos visto todos los métodos, nos falta únicamente el método de aproximación uniforme. ¿Vale? ¿Qué hemos estudiado en este método de aproximación uniforme? Pues el método de aproximación uniforme es un poquito más severo, más estricto que el método de mínimos cuadrados. Un primer resultado que tenemos es el teorema de Weierstrass, que nos asegura lo siguiente. Nos dice que si tenemos una función f continua sobre un intervalo i, donde i decimos que es un intervalo cerrado y acotado, entonces el primer resultado que nos garantiza el teorema de Weierstrass es que para todo epsilon mayor que 0 vamos a ser capaces de encontrar un p polinomio tal que la norma de f menos p infinito es más chico que esa constante epsilon. Es decir, que podemos encontrar un polinomio que aproxime todo lo bien que queramos a nuestra función f. Entonces nosotros vamos a trabajar con unos polinomios muy específicos, que van a ser los polinomios de Bernstein, que vienen definidos del siguiente modo. Se define el polinomio b sub nf de Bernstein asociado a la función f como el polinomio dado por la suma desde i igual a 0 hasta n de la función f evaluada en los nodos i partido por n multiplicado por el número combinatorio n sobre i multiplicado por la potencia x elevado a i por 1 menos x elevado a n menos i. Esto es para una x que esté en intervalo unidad y igual al intervalo 0, 1. Si tuviésemos otro intervalo cualquiera, el 2, 4, el 5, 17, haciendo un cambio de variable sobre el intervalo, podemos obtenerlo, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque no es una mejor aproximación, lo que sí ocurre es que la sucesión b sub n de f converge
a nuestra función f uniformemente en norma. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos un par de problemas. Esencialmente, que es una convergencia muy lenta, es decir, hacen falta muchos términos para acercarnos. Y por lo tanto, este concepto de los polinomios de Bernstein para aproximar de forma uniforme una función f es más bien un concepto algo conceptual que algo práctico. Es decir, está muy bien de modo teórico, pero en la práctica no los vamos a usar porque no es el modo correcto. Entonces ahora tenemos para terminar un par de teoremas que nos van a permitir ver cuándo somos capaces de obtener esa mejor aproximación uniforme de forma sencilla. Primer teorema que tenemos es debido a Kolmogorov, que es el teorema que aparece como teorema número 18 en el libro, que es un criterio de Kolmogorov. ¿Qué nos dice lo siguiente? Nos dice, mira, si tenemos U, que sea un subespacio vectorial de V, del siguiente modo. V va a ser el espacio de las funciones continuas en el intervalo AB. Además, el U va a tener dimensión finita. Y vamos a tener una función G de U. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que G va a ser la mejor aproximación de la función f prefijada, de esta función continua, si y solo si, ¿qué ocurre? Pues si y solo si no existe, no es posible encontrar una función h de nuestro subespacio vectorial U que tenga el mismo signo que f menos g en el conjunto de puntos a sub f menos g, que este conjunto de puntos está definido como los puntos x del intervalo AB, tales que se cumple que f de x menos g de x coincide con su norma. Es decir, vamos a fijarnos en aquellos puntos en los que la función alcance la norma máxima. ¿Vale? Muy bien. Otro criterio que tenemos, u otro teorema, es el que aparece como teorema número 19, que es un criterio de alternancia de Chebyshev. Que nos dice lo siguiente. De forma muy parecida, ahora la única diferencia es que g es un polinomio en vez de una función cualquiera, pues va a ser un polinomio que es mejor aproximación de la función f si y solo si se verifica lo siguiente. Si y solo si el valor absoluto de f menos g alcanza el máximo en n más 2 puntos, pero esos n más 2 puntos no son puntos cualquiera, son puntos distintos con signo alternado en f menos g, es decir, que si el primer punto f menos g tiene signo negativo, el siguiente positivo, el tercero negativo, el cuarto positivo, el quinto negativo, así de forma sucesiva. Aquí lo que vamos a tener es que nuestro espacio U no va a ser un subespacio vectorial cualquiera, va a ser, como g tiene que ser un polinomio, va a ser el espacio de polinomio de grado
n, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de esas opciones no hay un polinomio arbitrario. Y tenemos ya para finalizar un último teorema, que es el teorema 20, que nos dice que siempre que estemos trabajando con una función continua, es decir, si f es una función continua en el intervalo AB, que es un intervalo compacto, entonces siempre va a existir una única función g dentro del espacio de polinomios que sea la mejor aproximación de la función f, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la parte de aproximación uniforme es un poco más teórica, tenemos aquí tres resultados que nos permiten ver cuándo existe o cómo podemos garantizar si una función dada es de verdad la mejor aproximación o no. Con esto ya finalizamos el capítulo 4, así que espero que haya quedado claro y si tenéis dudas podéis preguntar sin ningún problema. Un saludo a todos.